Bendiciones por aquí nuevamente. Yasmira Fuenmayor de la comunidad Crecimiento para Ti, a través de mi ministerio, el que el Padre me ha dado, anunciadora de buenas nuevas. Estoy aquí para seguir anunciando sobre las buenas nuevas del reino de los cielos. ¿Ok? Así que le doy gracias al Padre por esta nueva oportunidad que me da de poder estar aquí, poder impartir su verdad, su palabra, porque es muy importante pues que enseñemos, que instruyamos a sus hijos. Yo recibo de lo que yo recibo, yo doy, y así eso es una cadena, y usted recibe, usted da, y así nos ayudamos, y así el pueblo de Dios se mantiene informado, se pone firme, entendido en los tiempos. Así que sin más pero antes de comenzar el tema que traigo para hoy, quería hacer otra vez como agregar un poquito más a lo que hablé la vez pasada sobre el sistema financiero del reino, ¿ok? Quería hablarle de esos recursos que dentro del reino el Señor nos ha entregado recursos, pero esos recursos no solamente se refiere al dinero, se refiere a los dones, a los talentos de los cuales yo les hablaba en la enseñanza pasada. ¿Qué tengo yo? ¿Qué me ha dado a mí Dios? Hagamos un inventario. Tenemos que hacer un inventario. ¿Qué Dios me ha dado? ¿Qué talento tengo yo? ¿Qué dones tengo yo? ¿Qué habilidades tengo yo? ¿Qué yo puedo ponerme a producir? ¿Qué me gusta? ¿Cuál es mi deseo? ¿Cuál es mi anhelo? Tengo en mi corazón el anhelo de emprender un negocio, de emprender una empresa, de emprender algo. Pues yo te digo en esta mañana que te pongas en las manos del Señor y empieza a caminar en ese negocio, en esa empresa que está en tu corazón, que está allí, no porque a ti te nació, sino porque puede ser que sea el Señor quien lo ha puesto allí, pero no le has dado importancia porque miras la circunstancia, porque dice, ¿de dónde si yo no tengo los recursos? No, ¿cómo puedo hacer yo esto? ¿Cómo voy a hacer? No tengo el dinero. Pero quiero decirte que no te puedes dejar llevar por la circunstancia y por lo que tú ves. Con lo poco que tú tienes, arranca. Arranca y el Señor lo va haciendo en el camino. Que el Señor vea a tu disposición. Si en tu corazón hay un anhelo, hay algo de emprender un negocio, que es tu habilidad, eres muy bueno en ese talento, qué sé yo, en crear cursos, videos, en hacer arreglo en la peluquería, mire, hay demasiadas cosas, ¿ok? En crear enseñanzas, si tienes el don de la enseñanza, si quieres enseñar, empieza a hacer tus videos. Yo empecé con videitos corticos de unos minuticos y ya. Y así lo puedes hacer tú, si ese es tu don. Yo sé que ese es mi don, es mi llamado. Claro, es uno, el don de la enseñanza, impartir. Entonces yo lo tengo que usar, yo no me puedo quedar guardado con mis dones. ¿Ok? Así tú. Dios te ha dado la habilidad para crear. Nosotros también somos creadores. Dios nos ha dado una inteligencia al hombre bárbara. Yo me asombro de las cosas que cada día se ven, de lo que el hombre ha creado. Sea bueno o malo, pero han creado muchas cosas en la tecnología, estoy asombrado. Así que utiliza tus recursos, hazte un inventario. ¿En qué yo me muevo? ¿Qué me gusta? ¿Cuál es mi habilidad? Soy buena con mis manos, soy buena haciendo comidas, podemos vender comida, haciendo postres, dulces, tortas. Vamos a poner en práctica esos dones, esas habilidades, eso que el Señor está poniendo aquí adentro. Y emprende, y no tienes que estar todo el tiempo, así estás trabajando, no importa, en tu tiempo libre tú vas sacando y tú vas haciendo. Los hijos del Dios Todopoderoso tenemos que tener nuestras propias empresas, nuestros propios negocios. Y no tiene que ser una cosa con el mundo. Lo importante es que produzcamos, que seamos fructíferos. Porque el Señor cuando habla de fruto no solamente se refiere a almas, que claro que sí, es lo primero. Pero también se refiere a nuestros frutos, a nuestros hechos, a nuestros negocios, a nuestras obras. Y guardarnos siempre, les digo esto, de la ambición,
de echar a Dios a un lado. Acuérdense, como dice Deuteronomio, que el que da el poder para hacer las riquezas se llama Jehová. ¿Ok? No hay ningún otro. Entonces, no nos olvidemos nunca de quién es el que nos prospera. Así que te animo a que emprendas lo tuyo, a que lo hagas, ¿ok? Es muy importante que tú empieces a escudriñarte cuáles son tus dones, qué es lo que a ti te gusta, qué es lo que tú quieres hacer. Y empieza a montarte en eso. Con lo poquito que puedas, con lo poquito que tú tengas. Yo voy a hacer este poquito y lo vendemos y lo vuelvo a... Hago una sopa. Como aquí en Venezuela se usa mucho la venta de sopa. Hoy hago un poquito de sopa, la vendo, vuelvo a hacer, lo que me quedó todo lo vuelvo a invertir, por supuesto. Seamos buenos administradores, pidámosle al Señor, que ya les hablé sobre eso también, que seamos buenos administradores para eso, porque se necesita ser buenos administradores. Si somos malos administradores, ahí el Señor, o sea, no es el Señor, somos nosotros mismos, quebramos. No le tengas miedo al fracaso. Fracasaste, no te fue bien, no importa, vuelves a empezar. Y vuelves a empezar. Hay que ser persistencia. Nadie empieza y de una vez empieza a ser, no, hay que pasar un proceso, hay veces. Pero en el Señor todo lo podemos y el Señor nos da la victoria. Así que los animo que se examinen, vean cuáles son tus recursos, cuáles son tus talentos, tus habilidades. ¿Ok? Y empieza a producir finanzas. No solamente para ti, sino para el reino. ¿Ok? Para ayudar a otros, al necesitado. Para un futuro cuando se va a necesitar. Dios está levantando gente para que sustente a su pueblo en tiempos difíciles. Y no sabemos si usted y yo somos uno de sus sustentadores. Así que pongamos eso en las manos del Señor. Haga un plan. No lo haga a lo loco. Sino que usted se tiene que sentar, como dice el arquitecto, se sienta a medir, a sacar cuenta, a medir todo para ver si le da. ¿Ok? Entonces usted también empieza a hacerse su plan y presénteselo al Padre Celestial. ¿Ok? Y no haga al Señor socio de usted. No, el Señor no va a ser el socio de usted. Usted es el socio del Señor. ¿Ok? Entonces a veces cometemos ese error y decimos, Padre, tú eres mi socio en mi negocio. No. Padre, este es tu negocio. Y yo me asocio a tu negocio. Amén. Bueno, ahí le dejo eso. Entonces vamos a ver otro temita hoy que se llama los enemigos del reino. Tenemos enemigos. ¿El pueblo de Dios tiene enemigos? Claro que tenemos enemigos. Yeshua los tuvo. Yeshua Hamashiach tuvo sus enemigos. Y si él los tuvo, más nosotros lo vamos a tener. Y testigos hay de muchos. Y no solamente es Satanás ni los demonios. Es el mismo hombre. La maldad del hombre. ¿Ok? Y podemos ver cómo durante décadas hay tiempos donde son asesinados los cristianos, los judíos. Entonces, ¿tenemos enemigos? Sí. ¿Tenemos que aferrarnos al Padre? Sí. Y les quiero leer en Juan 15, 18 y 19 les leo estos dos versículos. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si el mundo nos aborrece, dice él, a mí me aborreció primero. Si fueras del mundo, si fuéramos nosotros del mundo, pero nosotros, aunque estamos en el mundo, tenemos una ciudadanía también celestial y nosotros somos del Señor, somos del reino. Estamos aquí, pero el Señor nos ha apartado. ¿Ok? Si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo. O sea que si yo fuera del mundo, el mundo sí me amaría, porque soy del mundo. Soy una mundana, una pagana, ¿ok? Pero como no soy del mundo, sino que yo os elegí, Él nos eligió, no nosotros a Él. Él nos eligió para que fuéramos de Él y no del mundo. Dice, pero como no soy del mundo, sino que yo os elegí de entre el mundo, por eso el mundo los aborrece, porque son míos, somos del Señor. Por eso es que lamentándolo mucho, y es muy doloroso y triste cuando han asesinado a cristianos, a creyentes,
porque los aborrecen, porque pertenecen y proclaman el nombre de Yeshua, de Jesucristo, de Jesús, como proclaman ese nombre. Entonces los enemigos vienen y le han quitado la vida, y todos sabemos eso, y yo no voy a entrar allí, pero todos sabemos la historia, conocemos las noticias en el mundo, como pasó no hace tanto en Nigeria, creo que fue en Nigeria, ¿no? Y en muchas partes del mundo, ¿ok? Y eso es muy lamentable, pero esa gente será recompensada. Nosotros seremos recompensados, ¿ok? Porque vendrán y llegarán los tiempos más duros de nuestra vida, los que estemos aún en esta tierra o los que nos hayamos ido, bueno. Pero tenemos que ser valientes y nunca negar al Señor, nunca negarlo a Él. Amén. Entonces nosotros tenemos un enemigo, sí tenemos enemigos, sea Satán, los demonios, pero también el hombre, ¿ok? Entonces, pero nosotros tenemos que identificar quién es mi enemigo, quién es tu enemigo, ¿ok? No para, cuando es el enemigo, por supuesto, Satán usa a las personas también. Pero sabemos también que el hombre de por sí tiene una naturaleza de maldad. Cometen crímenes atroces a niños, ancianos, jóvenes, adultos. Así que tenemos enemigos, sí, y no lo podemos obviar, pero tenemos un enemigo que también se llama Satanás, ¿ok? El cual ya Yeshua lo venció en el madero, ¿ok? Él lo venció, y nosotros, Él le arrebató las llaves de la muerte. Y aunque en mi vida sea arrebatada, mi espíritu vive eternamente. Amén. Y viviremos con Yeshua. Habrá una resurrección de muertos. El Señor viene por una quejilá, ¿ok? Por una nación, por un pueblo, por su cuerpo. Y viviremos eternamente. Me podrán quitar esta carne, este cuerpo, pero mi espíritu jamás me lo podrán quitar, porque le pertenece al Dios Todopoderoso, ¿ok? Entonces también en Juan dice algo. Dice, en Santiago 4:7 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Cuando el Señor dice, someteos pues a Dios, someteos a Él, a su palabra, a su voluntad, a sus mandamientos, a sus estatutos. Pero si yo hago haciendo cosas que a Dios no le agrada, cometo iniquidad, que es peor que el pecado. ¿Okay? El pecado es errar al blanco, es cuando hacemos cosas que no están mal, que no están bien, ¿ok? Pero el Señor las podemos superar, ¿ok? El Señor nos limpia con su sangre, ¿ok? Pero la iniquidad es la maldad, eso es lo que el Señor nos limpió de la iniquidad, de nuestra maldad. Por eso nosotros, así quiera venir la maldad, tocar la puerta de mi vida, de mi corazón, de mi mente, yo tengo que echarla afuera. ¿Qué? Por favor. Entonces cuando dice someteos pues a Dios, dice someteos quiere decir que yo camine en integridad, en bondad, en amor, en la palabra. Porque así, cuando yo ando en eso, yo tengo las puertas cerradas y estoy resistiendo al enemigo. Yo resisto al enemigo con la verdad de Dios. ¿Con qué resistió nuestro amado Yeshua al enemigo cuando estaba en el ayuno? Con la palabra, y él no hizo muchos gritos ni nada, él simplemente le dijo, escrito está. Y obedeció al Padre, lo obedeció en todo, ¿ok? Y el enemigo ¿pudo hacerle daño? No le pudo hacer, porque la muerte Yeshua vino a morir. Él mismo dio su vida, como él la dice también en hebreo, no recuerdo. Cuando él dice, yo doy mi vida, yo la vuelvo a tomar, ¿ok? Y él resucitó, él la dio. Claro, usó a las personas para que lo sacrificaran, para que lo latigaran, porque él tenía que morir así. Ok, él tenía que morir todo lastimado, herido, de la manera que él murió. Ese era el propósito. Y por eso Dios puso que se ensañaran con él, porque él tenía que ser una muerte bastante dolorosa. Bueno, pero triunfó.
¿ok? Ahora tenemos vida y vida en Yeshua. Entonces cuando dice someteos pues a Dios, resistí al diablo y él va a huir porque cuando él vea que yo le cierro la puerta por ningún lado, así venga contra mí lo que venga, la circunstancia que venga, la enfermedad, el problema con mis hijos, con quien sea, yo tengo que resistirlo con la palabra. Porque el enemigo va a querer venir a destruir nuestras vidas, nuestra familia, nuestros matrimonios, nuestros hijos. Pero nosotros con la palabra ahí, firmes con esa palabra, estamos resistiendo al enemigo. No es que yo me ponga con una espada echada y a dar grito. No. Yo lo voy a resistir con la palabra, proclamando la palabra en oración y sabiendo que nosotros somos los hijos del rey, somos ciudadanos de un reino, somos embajadores, representantes de él aquí en la tierra y en la casa y en el hogar y en el territorio donde yo estoy. ¿Ok? Tenemos que tener claras esas cosas. Entonces el enemigo dice que huye, tiene que huir. Las tinieblas tienen que huir. Ellas pueden venir, claro que sí. Pero ¿qué voy a hacer yo? Yo las voy a resistir con la palabra. Las circunstancias van a venir, las situaciones difíciles van a venir, sí, pero yo lo voy a resistir con la palabra. Y darle con la palabra. Y proclamo esta palabra, de acuerdo a las circunstancias, al problema. Y por supuesto buscando la dirección del Espíritu de Dios, que es el que nos guía a toda verdad. Ok. Entonces, también tengo por aquí, no sé si es esta, déjenme ver cuál es la que tengo acá. En 2 de Timoteo 3, voy a leer desde el 10 al 14. Ok, voy a leer. Déjenme por aquí acomodar acá. Y dice: pero tú has seguido, este es Pablo hablándole a Timoteo. Pero tú has seguido de cerca mi enseñanza, mi manera de vivir, mi propósito, mi fe, mi longanimidad, mi amor, mi paciencia, mis persecuciones, mi sufrimiento, como los que me sucedieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, como los padecimientos que sufrí, y de todos me libró el Señor. Y de todos sus sufrimientos los libró el Señor. Ok. Sí, todos los que quieran vivir piadosamente en Yeshua HaMashiach padecerán persecución. Ok. Por su parte, los hombres malos y embaucadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Ya sabemos lo que le espera al malvado y perverso. Pero tú, dice Pablo, pero tú que estás allí viendo este video, pero yo, ese es para todo. Persiste en lo que aprendiste. Mire, tenemos que persistir en lo que aprendimos. Tenemos que permanecer en lo que hemos aprendido. En lo que nosotros hemos sido persuadidos. Sabiendo de quiénes aprendiste. Hemos aprendido de Jesús. Él es nuestro ejemplo. Y aprendemos de sus apóstoles. Claro. Aprendemos de las cartas, de la palabra de Pablo, que fue inspirado por el Espíritu y por vivencias de él. Aprendemos de un Santiago, aprendemos de un Lucas, de un Pedro, aprendemos de nuestro ministro, de nuestro pastor. Claro que aprendemos de ellos también, ¿ok? Pero nuestro principal maestro y al que tenemos que seguir y tomar sus enseñanzas, sus consejos, su dabar, es Yeshua, Jesucristo nuestro Señor, ¿ok? Entonces, nunca olvidemos eso, como le dice, pero tú persiste, tú que eres perseguido, a ti que te odia el mundo, a ti que te aborrecen, a ti que te están tratando mal, si a Jesús lo trataron mal, persiste en lo que aprendiste, en tu fe, en tu creer, en tu confianza, persistamos, no nos dejemos, no permitamos que el enemigo ni el hombre nos venga a hacer sentir menos, a hacer tener miedo. Podrá venir el miedo, pero que el miedo no nos haga retroceder, sino que avancemos. En medio del miedo, sigamos avanzando.
Porque el miedo no vamos a decir que no vamos a tener miedo. Podremos sentir el miedo. Pero también el Espíritu de Dios que habita en ti y en mí nos va a dar esa fuerza, ese valor. Si nosotros caminamos con Él y somos obedientes, el Espíritu Santo nos va a ayudar a que persistamos en su dabar, en su verdad, en su palabra. Y resistamos al diablo y resistamos a los malvados y a los perversos. ¿Ok? Entonces, son tiempos difíciles, ya lo sabemos. Estamos viendo la cercanía que hay para la venida del anticristo, todas esas cosas. Los acontecimientos que están ocurriendo en el mundo entero. ¿Ok? Entonces nosotros no podemos tampoco echar a un lado, tenemos que estar apercibidos de los tiempos, amados. Nosotros no podemos todo el tiempo estar en la nube, nosotros tenemos que aterrizar, ser como la tribu de Isaacar, que fue una tribu que estaba apercibida, sabiendo los tiempos. Y las demás, sus demás hermanos de las demás tribus iban hasta donde ella estaba, buscaban sus consejos, su guía, su orientación. Porque eran sabios en los tiempos, en los acontecimientos. Entonces, los enemigos son los que adversan la soberanía de Yeshua. Porque cuando Él nos ataca a nosotros, está atacando al reino. Está atacando al reino de los cielos. ¿Ok? Porque nosotros somos los ciudadanos de ese reino. Entonces Él viene contra los ciudadanos del reino. ¿Para qué? Para desanimarnos. Para que retrocedamos. Para que neguemos al Señor. Y nosotros no podemos permitir eso. Tenemos que ser fuertes y valientes y seguir hacia adelante, persistir, así tengamos miedo. Vuelvo y repito, no podemos retroceder. Acuérdese, piense, la vida eterna. Él podrá quitarme mi cuerpo, pero mi espíritu jamás, y le pertenezco al Señor, y Él es mi gobernante. Así como esos apóstoles tuvieron muertes trágicas. Muertes trágicas. La muerte de ellos no fue, ay, aquí ya yo me quedé dormido y me morí. No, fueron muertes trágicas. Y las más conocidas son las de Pablo y las de Pedro. Pedro fue crucificado con la cabeza hacia abajo y Pablo lo decapitaron. Pero nunca negaron al Señor. Porque hay que estar enamorado del Señor, oyeron. Hay que enamorarse de Él. Dígale al Señor que lo enamore, que lo enamore. Enamórame, Señor. Enamórame, como dice por ahí una alabanza. Enamórame de ti. Enamorémonos del Señor. Cuando uno ama a una persona, ¿verdad? Cuando usted ama a sus hijos, cuando usted ama a su esposo, cuando usted ama a su hermano, a su familia, uno está dispuesto hasta la vida. Vienen a hacerle un daño a alguien, uno se mete porque uno sale en defensa, ¿verdad? Porque los aman, ¿verdad? Así nosotros debemos amar al Señor y aún más. Si nos quitan la vida, que nos la quiten. Pero vamos a tener una vida eterna con Él. Entendamos eso. Quitarán mi cuerpo, matarán mi cuerpo. Pero mi espíritu le pertenece a mi papá. Y viviré en la eternidad con Él. Entonces, Jesús es nuestro Rey. Reconocerlo delante del mundo entero, que Él es nuestro Rey, nuestro soberano. No negarlo. Acuérdense de lo que Él dijo: el que me niegue delante de los hombres, yo también lo voy a negar delante del Padre. Así que persistamos, ¿ok? También podemos ver que en estos enemigos, aquí hay una pelea, una batalla entre altares, ¿ok? Una batalla de altares, una batalla de cultura, ¿ok? Donde es el enemigo el que quiere gobernar, pero jamás gobernará. Él cree estar gobernando, pero Él no gobierna. El que gobierna aquí es el Señor. Solo que el Señor no puede tener el control de la humanidad como Él quisiera, porque Él le dio esa autoridad al hombre. Pero aquel que busca al Señor, el Señor puede tener el control de mi vida, porque yo se lo he entregado, porque lo he hecho mi Señor, porque lo he hecho mi Rey. Y Él puede, yo le digo: Señor, toma el control de mi vida. Y claro, Él tiene el control de la mía. Pero aquel inicuo, bandido, el Señor no tiene el control de esa vida. Si yo tuviera el control de todo, no viviéramos como vivimos. Entonces no podemos decir que todo está bajo el control del Señor. Ok.
Porque Él controla a aquel que le da el control. Y si yo se lo doy, Él va a controlar mi vida. Y que en lo espiritual, ya ahí vamos, es otra. Cuando el enemigo viene a atacar, el Señor también nos da armas, estrategias, muestra para que nosotros contraataquemos al enemigo. Y muchas veces hay que anticipar. El Señor muestra para que nos anticipemos. ¿Ok? Pero Él no necesita a nosotros para mostrarnos, para que nosotros proclamemos, actuemos verbalmente. Porque espiritualmente quien entra ahí es Él. Envía a sus ángeles. ¿Ok? Entonces el enemigo tiene una batalla de altares, una batalla de gobierno, una batalla de cultura. Por eso que tenemos que cambiar nuestra mentalidad, cambiar nuestra cultura. Por eso que tenemos que renovar la mente, porque la cultura, si yo no renuevo mi mente, voy a seguir viviendo mi cultura de aquí, de este mundo, de esta tierra, de mi país, tu país. Entonces tenemos que renovar la mente con la cultura del reino, que es su verdad, que es su Torah, que es su palabra. Entonces tenemos que identificar a los enemigos. Cuándo es Satanás, cuándo es el hombre, ¿ok? Los sistemas de gobierno que son malvados y perversos. El gobierno de los hombres es malvado y es perverso. Siempre falla. Algunos no voy a decir que podrán hacer buenos gobiernos y todo, pero siempre hay algo, una injusticia, siempre pasa algo. Pero en el gobierno del Señor todo es perfecto, todo es justicia, ¿ok? Y ese gobierno, de ese reino donde nosotros vamos a vivir, ¿ok? En un futuro. Ahorita el reino lo vivo yo aquí, sí. ¿Está en mí? Sí. Donde yo voy represento el reino, sí, yo represento al reino. Por eso que mi vida tiene que ser transformada. Yo no puedo actuar igual que una persona del mundo. Por eso que el Señor dice, o soy del mundo o soy de aquí mío. Escoge. El Señor nos da a escoger. Entonces no le debemos dar lugar al enemigo con nuestras actitudes. ¿Ok? Porque si yo le doy lugar, entonces el enemigo, yo no tengo autoridad para echar fuera al enemigo cuando yo le abro puertas, cuando yo estoy en pecado, cuando yo estoy en iniquidad, cuando estoy fornicando, cuando estoy con el chisme, cuando hago divisiones en mi comunidad de fe, cuando me la mantengo en contiendas y en muchas cosas más. Ahí yo le estoy abriendo la puerta al enemigo. No estoy haciendo la resistencia. La resistencia es cuando yo obedezco la palabra. Me someto al Padre, me someto a su palabra. Y el Espíritu Santo, el Señor lo envió para guiarnos, cuidarnos. Por eso es que tenemos que, a veces ni tomamos en cuenta el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios está allí esperando que es nuestro amigo, es mi maestro, es mi fuerza, es el que me enseña, es mi guía. Es el que nos trae la revelación, la estrategia, el Espíritu del Padre que habita en ti y habita en mí, ¿ok? Y también nos ayuda a orar con gemidos indecibles, dice la palabra. Dice que Él nos ayuda a orar con gemidos indecibles. Él intercede por usted y por mí con gemidos indecibles. Entonces tenemos que tomar porque ese es nuestro aliado. El Espíritu de Dios es mi aliado, es tu aliado. Él nos va a dar las estrategias. Él me va a traer la palabra exacta para proclamarla contra ese enemigo, contra esa circunstancia, contra esa fuerza del mal. Él. Pero nosotros tenemos que vivir alineados a la palabra. Miren, nosotros tenemos que estar así con el Espíritu de Dios. Para que el Espíritu de Dios nos guíe, nos haga entender, nos abra los ojos, porque el que abre los ojos es el Espíritu de Dios, el que me hace afina mis oídos, el Espíritu de Dios que afine mis oídos para escuchar la voz del Padre. ¿Ok? Así que bueno, identifiquemos nuestros enemigos. Identifiquemos nuestros enemigos. Nuestros enemigos tenemos que resistirlo al someternos a la palabra. ¿Ok? También tener, como les decía, hay veces son hombres malos y perversos que también
alejarnos de Él, orar al Señor, porque yo no me voy a ir en contra físicamente, no me voy a ir en contra de una persona. Pero sí tengo que orar, interceder y pedir al Señor su ayuda, su intervención, cuando alguna persona quiere venir en mi contra. Entonces yo me meto con el Señor. ¿Ok? No es que me voy a poner de tú a pelear. No. Vamos a tratar de llevar las cosas por la buena y voy a orar al Señor y voy a interceder para que el Señor me ayude. Y trate con esa persona. Y a bendecir a esa persona. Yo bendiga a esa persona que le está causando mal. Bendígala, ore por ella. Y no se ponga a pedirle a Dios cosas malas para esa persona, porque Dios así no lo va a escuchar. ¿Okay? No escucha eso. Él sabe lo que está pasando. Y Él va a venir en su defensa. Pero usted tiene que orar conforme a la voluntad de Dios, conforme a la palabra. Nunca podemos orar haciéndole mal a otra, orando para que le venga un mal, así esa persona sea mala. Bueno, Señor, encárgate tú, yo bendigo a esta persona, usted bendiga. Usted encárguese de bendecir, de hablar bien de esa persona, ¿ok? Y déjeselo al Señor. Él es el que va a hacer justicia. Así que tenemos enemigos, sí, el pueblo de Dios tenemos enemigos. Y no podemos hacernos de la vista gorda. Resistir al diablo. ¿Cómo? Sometiéndote al Padre Celestial, a su verdad, a su palabra. Y el enemigo tiene que huir. Amén. Así que bueno, espero les sirva de algo esta enseñanza. Así que me despido. Soy anunciadora de buenas nuevas. Así que en otra oportunidad estaré aquí con ustedes. Bendiciones.